Okay. Creo que ya se inició la grabación, pero si pueden checar, se los agradecería. Bueno, sí, ¿verdad? Buenos días, yo soy el doctor Mario Herrera Núñez, residente segundo año del Departamento de Radiología e Imagen del Hospital Universitario. Y hoy vamos a ver la clase de aplicaciones del TAC de energía dual en el tema de embolismo pulmonar. Mis maestros asesores fueron el doctor Matías Salinas Chapa y el doctor Adrián Antonio Negrero Sosuna. Ok, primero, los objetivos que vamos a ver el día de hoy van a ser reconocer los hallazgos por imagen del embolismo pulmonar mediante los diversos estudios de imagen y enfocándonos en el de energía dual, evaluar el valor diagnóstico de la angiotomografía computada pulmonar por energía dual para el embolismo pulmonar agudo y también crónico, de hecho, y demostrar las diferencias entre tromboembolismo pulmonar agudo y crónico y analizar los diagnósticos diferenciales entre embolismo trombótico y también no trombótico. Para empezar, vamos a hablar de la fisiopatología. En esto ya conocemos en la carrera que vimos la triada de Virchow, en la que se expone que son tres entidades que pueden formar trombos. En este caso puede ser por lesión endotelial, ya sea por algún insulto, alguna lesión de algún vaso, genera la formación de coágulos o el factor de coagulación. En el caso de la éstesis venosa, podemos ver que en las venas hay lugares específicos donde se pueden formar trombos, como en el caso de las válvulas, porque hay un flujo menor de sangre, y en estados hipercoagulables, ya sea que sean genéticos o que sean adquiridos durante la vida. Hay que saber el origen del émbolo. Para el caso del tromboembolismo pulmonar, lo más común, hay que tener en cuenta que son formadas en las venas gastrocnémicas, en la pantorrilla. Ese es el sitio más común donde se forman, y por lo que le da la importancia de realizar un ultrasonido Doppler en el miembro inferior, enfocándonos en esas venas en específico. En ese punto se van a formar, como ya lo mencionamos, en el nivel de las válvulas, que es el lugar donde hay una éstesis venosa y donde es más común que se pueda formar el trombo. En este caso, el trombo es formado en esta porción, digamos a este nivel de las piernas, y de aquí van a ir en forma ascendente a nivel cardiopeto, que se dirige primero hacia las venas popliteas, luego a la vena femoral, continúa por la vena ilíaca común, ilíacas externas, ilíacas comunes, vena cava inferior, y de aquí se pasa a la aurícula derecha. De la aurícula derecha puede viajar hacia el ventrículo derecho, del ventrículo derecho al tronco pulmonar, y de aquí se puede dirigir a cualquier lado, derecho o izquierdo, de la circulación pulmonar. En ese punto, si reconozcamos que el diámetro de las venas de distal a proximal se va haciendo el calibre más grande, y al corazón pues también es un lugar con una cámara grande, pero ya después del tronco pulmonar hacia las arterias pulmonares es cuando se va disminuyendo el calibre, y es donde puede llegar a causar un taponamiento, una obstrucción del flujo, y es en ese punto donde vamos a ver que la sangre pues no puede seguir fluyendo y va a haber un subsecuente infarto pulmonar. ¿Ok? Hay otras venas donde también se pueden formar estas trombos, que serían en el caso de las venas renales o también de las extremidades superiores. Y también podría ser en las cámaras cardíacas derechas en específico, para que viajen a la circulación pulmonar. En este caso, pues por alguna disfunción de los ventrículos o de las aurículas, de hecho. ¿Y dónde estarían las venas gastrocnémicas? Serían en esta porción. ¿Cuándo han ustedes valorado las venas gastrocnémicas como un complemento? Sí. Es que mencionas que es el sitio más común. No sé si eso venga de algún estudio verdadero o es algo teórico. Pero en la práctica nunca valoramos las venas gastrocnémicas. O dígame quién ha puesto una etiqueta de vena gastrocnémica con compresión y sin compresión.
Pero trombosis venosa profunda para PET cuando Cuando no ves trombopligia, cuando su conocimiento verdadero normalmente echa como alopligia, es cuando vamos a ver precisamente la en teoría, pero la teoría y la práctica. Entonces, en realidad el segmento femoropopliteo es el que revisamos más comúnmente. Menos gastroclínicas, en realidad puede ser que sea el sitio más común de origen, en donde va avanzando, lo que tú quieras, pero los que son clínicamente relevantes son el segmento femoropopliteo, que es el que revisamos normalmente nosotros. Sí. Con presión. Con la presión. Ajá. Digo, ahí nada más para que no quede como, oye, pues el R1 ahorita está viendo eso y dice, ah, pues entonces lo más importante que tengo que revisar es la menos gastroclínicas. ¿Me explico? Sí. Entonces, en realidad, el segmento femoropopliteo es el que tenemos que revisar primero. ¿Y cómo lo debemos de hacer? ¿De proximal a distal o de distal a proximal? De proximal a distal. ¿Por qué? Para, si encontramos el nivel de trombo, pues a ver si ya no es necesario valorarlo más distalmente. Ese es el punto. Eso también es teórico porque también no creo que haya un estudio que demuestre eso. Porque se revisa de proximal a distal y no de distal a proximal. Por el riesgo del desprendimiento. Y por eso va de proximal hacia distal para, si lo haces en sentido inverso, tienes más riesgo de estar empujando. Ok. Si tú empiezas de distal a proximal, estás ayudando al retorno venoso y si hay un posible émbolo, pues lo puedes soltar. Sí puede suceder. Por eso tienes que empezar al revés, de proximal a distal. Entonces, precisamente quiero aclararlo, porque las gastrocnemias es lo más distal que podrías estar, ¿no? No vas a empezar de distal a proximal a revisar si hay trombosis venosa. Yo sé que eso está escrito, pero la verdad es que en la práctica yo dudo mucho que haya un estudio aquí en nosotros donde, sí, se encontró trombosis en la no, la verdad es que no. Entonces, la exploración por Doppler venoso lo vamos a empezar del segmento femoropopliteo de proximal a distal con compresiones de 2 a 3 centímetros cada una, yendo de arriba hacia abajo para buscar el trombo. ¿Sí? Cuando no está compresible la vena como tiene una pared muscular muy delgada, siempre casi estás poniendo un transductor y ya está comprimiendo la pared de la vena. Entonces, acuérdense que en el extremo inferior, ¿cuántos sistemas? Bueno, lo podemos dividir en 3 sistemas: profundo, superficial y comunicante, que son los perforantes que comunican las personas con el superficial. En la extremidad inferior, el sistema que más va a importar es el profundo, ¿sí? Que es donde por eso queremos buscar una trombosis venosa profunda. A diferencia de la extremidad superior, que de la superior lo más importante es el superficial, ¿sí? De la vena cefálica, basílica, esos son los que tenemos que buscar que estén trombosados, al contrario de las venas radiales o venas fluidales, que son pares y que son muy delgaditas. Entonces cambia eso, hay que tenerlo en mente porque cuando estamos haciendo la exploración Doppler, tenemos que tener en cuenta estos factores. Por ejemplo, clínicamente una estasis venosa en la vena safena mayor, que tenga un trombo ahí, pues no es clínicamente relevante. Una trombosis venosa profunda, el sistema venoso profundo, sí es clínicamente relevante. Muchas gracias, maestro. Bueno, la presentación que vamos a tener clínicamente, vamos a encontrar un paciente que tenga disnea, dolor torácico o taquicardia, dependiendo también del grado de embolismo pulmonar que tenga. O ya menos frecuente, podemos encontrar pacientes con tos. En el caso de algo severo, podemos encontrar hipotensión. Más adelante lo vamos a hablar dependiendo si es un tromboembolismo masivo, submasivo o no masivo. También síncope, en el caso de que haya falta de flujo sanguíneo. Hemoptisis también puede llegar a pasar. O también es común, de hecho, que sean pacientes asintomáticos. Ok. En la epidemiología vamos a tener que se describe que es la incidencia entre 112.3 casos cada 100,000 personas anuales. Para que vean una comparación, investigué y la apendicitis se ve en México 139 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces está casi al mismo nivel que una apendicitis. Tenemos que es mayor incidencia en población adulta mayor
Y los factores de riesgo, podemos tener pacientes inmovilizados que están hospitalizados porque no tienen una buena circulación sanguínea, un retorno venoso, o también en los viajes largos que se encuentran mucho tiempo sentados, no hay una buena compresión de las musculaturas. Recordemos que eso hace que haya buen retorno venoso, entonces al no comprimir los músculos que van a, por así decirlo, ordeñar las venas, pues no va a haber un buen retorno venoso. En el caso de cirugías hay que tenerlo en cuenta en las ortopédicas y en específico las pélvicas, que más adelante vamos a ver, que se presentan con un cierto tipo de embolismo. En el caso de embarazadas o pacientes que usan anticonceptivos, sabemos que el riesgo aumentado de coagulación. En el caso de malignidad también es bien conocido. En estos casos se conoce que el 4% se debe a alguna tumoración, alguna neoplasia, que aumenta los factores de coagulación. En el caso de la obesidad, sabemos que es un estado, digamos, proinflamatorio que también puede generar aumento de la coagulación, o ya sea un estado de hipercoagulabilidad congénita por los factores de la coagulación, la proteína C, la proteína S, también puede estar ante ese caso. Y la importancia de todo esto es porque si no hay una anticoagulación, un tratamiento adecuado puede llegar a causar una mortalidad de hasta un 30%, por ello saber diagnosticarlo a tiempo. ¿Ok? Tenemos que en el tratamiento vamos a tener que lo principal es la anticoagulación, pero aún así, como en todas partes que podemos utilizar este método, pues hay complicaciones de un 2 a un 15%. Lo más común es poder usar una heparina de bajo peso molecular, o en el caso de una trombólisis, podemos usarlo en pacientes severamente con síntomas. En este caso se usaría, o se administra vía intravenosa o administración directa por un catéter hacia el coágulo, directamente hacia las arterias pulmonares. Hay contraindicaciones, como en todos los casos de que haya anticoagulación. Hay en las enfermedades intracraneales, como un AVC, un tumor, un traumatismo craneoencefálico, o también relativamente contraindicados, como un sangrado activo, dependiendo en dónde, dependiendo de la cantidad, o en una disección aórtica, hay que también valorarlo. También existe un método cuando ya hay tromboembolismo crónico, que sabemos que el paciente puede estar en riesgo. Vamos a usar el filtro de la vena cava inferior, que en nuestro departamento es donde se puede realizar, mediante nuestros compañeros de intervencionismo. Y en este caso, cuando hay contraindicación a tratamiento médico. O también podemos usar catéter o embolectomía quirúrgica, ya en pacientes muy selectos que estén en alto riesgo de realizar anticoagulación. Muy bien. Para la evaluación podemos tener escalas predictivas y hay varias que conocemos, entre ellas la escala de Wells, la más conocida, el puntaje de Ginebra también existe y el modelo clínico de PISA. En la escala de Wells aquí les quise desglosar los puntos pues podemos utilizarlo. De hecho es frecuente que a nosotros nos lleguen internistas con esta escala. La primera se valora la sospecha clínica de trombosis venosa profunda. Si se valora por Doppler y se confirma, pues se da un puntaje de 3 puntos. Si hay diagnósticos, si no hay diagnósticos alternativos al tromboembolismo pulmonar y se descartan los demás, como, no sé, una neumonía, alguna otra causa que pueda causar disnea, podemos darle, y todos esos los descartamos, le damos un puntaje de 2. Si tenemos taquicardia mayor a 100 latidos por minuto, le damos un puntaje de 1.5. Si hay inmovilización o cirugías previas a 4 semanas antes, le damos otro 1.5. Si sabemos o corroboramos que tiene una enfermedad tromboembólica venosa o ya un antecedente de embolismo pulmonar, otro 1.5 puntos. Si el paciente presenta además hemoptisis, un 1. O si se conoce que tiene una neoplasia o uso de quimioterapia en los 6 meses previos, otro punto. Para esto se suma y los resultados vamos a valorarlo en alta si es más de 6.5 puntos, moderada de 4.5 a 6 y baja si es menor o igual a 4. Bien. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Alguien aquí sabe cuáles son los valores de sensibilidad y especificidad de estos? Es decir, cuando es alta, ¿qué porcentaje de los pacientes van a tener cuando es moderada? Porque siempre que le damos un score, o sea, aquí lo estamos clasificando de manera cualitativa en alta, moderada y baja, pero bueno, ¿qué tan alto es alto? Porque moderado es moderado. ¿Sí? Yeah. Yo quiero saber de esos pacientes que tengan un score de 4.56, que es moderado, ¿qué porcentaje espero que vayan a tener un verdadero resultado? Okay.
¿Por qué? Porque eso es la probabilidad pre-prueba. O sea, evidentemente, una probabilidad alta es mayor que una moderada, pero si no sé el porcentaje, pues está más difícil hacerlo de manera objetiva. Tú le dices al paciente, oiga, usted tiene una probabilidad alta de tener que, ¿qué tan alta, doctor? O moderada, ¿qué tan moderada? ¿Sí me explico? No es como algo objetivo, no sé si hay, supongo que sí hay, pero muchas veces nos quedamos en las descripciones, nos quedamos como cortos en decir alta, moderada, baja. Bueno, pero supongo que esto ya lo probaron, ¿cuánto salió, qué porcentaje los pacientes tienen? Eso es bien importante, porque acuérdense que el valor pre-prueba antes de cualquier estudio es sumamente importante, porque a pesar, si es una probabilidad alta y yo no le veo TEP, significa que probablemente de todas maneras tenga el TEP y es un falso negativo. ¿Sí? Porque la probabilidad era muy alta antes de, pero quiero saber qué tan alta. Lo que dice aquí es que la sensibilidad es de 43 y la especificidad es de 78. En alta. No, en alta. Entonces fíjense, incluso en alta es baja la sensibilidad, 47%. O sea, de los que tienen un score alto, solamente 47%. O sea, solo detectas al 47%. O sea, puedes tener un test y tener probabilidad moderada o baja. O sea, no es muy bueno el score. O sea, no te va a afectar mucho. Entonces, en realidad, la tomografía sí ayuda bastante, porque el score, que puede tener una probabilidad alta, pero tiene una sensibilidad del 47%. Entonces, el porcentaje es sumamente importante, por lo tanto, es todavía más crítico a poder tener una adecuada interpretación de la enfermedad. Claro. Muy bien. Ok, también tenemos otras pruebas para poder sospechar de tromboembolismo. En el caso de una prueba del dímero D, sabemos que es el producto de la degradación de la fibrina. En este caso, cualquier, ¿cómo explicarlo? Cualquier porción del cuerpo donde se haya formado un coágulo, este dímero D, como es el producto de la degradación de pues va a aumentar. Se conoce que los valores arriba de 500 nanogramos por mililitro son muy sensibles para muy sensibles para saber que hay un lugar que está coagulando, y en el contexto de un paciente con disnea, con sospecha de tromboembolismo, pues podemos estar seguros que tiene por coagulación, tiene un trombo. Y en este caso solo que hay muchas causas que lo pueden elevar. Cualquier cosa que haya coagulación en el cuerpo va a aumentar el dímero D. Y la interpretación de esto es que es un estudio altamente sensible, pero poco específico. Lo cual significa que lo voy a utilizar por su valor predictivo negativo. Así es. ¿Qué quiere decir? Que si el dímero D me sale negativo, la probabilidad de que el paciente no tenga TEP es muy alta. ¿Por qué? Porque casi cualquier cosa, si yo le pego a alguien, le subo el dímero D. Entonces, si el dímero D está negativo, es prácticamente imposible que tenga un TEP. Entonces solamente me sirve el dímero D cuando está negativo, ¿sí? Por su alto valor predictivo negativo. Si está positivo, podría ser TEP y podría ser 1000 causas que elevan el dímero D. ¿Okay? Entonces por eso es un estudio que me sirve cuando me sale negativo. Si el dímero D está negativo, siempre no tener TEP. ¿Okay? Pero si sale positivo, puede ser TEP, puede ser una infección, puede ser lo que tú quieras, 1000 causas que te elevan el dímero D. ¿Queda claro esta parte? Entonces, por eso es importante, porque aquí muchas veces no lo tenemos el dímero D. Creo que no lo tienen así como de que de manera rutinaria. No lo usan. Si lo llegamos a tener y el paciente tiene dímero D negativo, pues no le van a pedir nada. ¿Por qué? Porque ese paciente, la probabilidad de que tenga un TEP es extremadamente baja. ¿Okay? Gracias, maestro. Y de hecho, aquí tengo un algoritmo. Podemos tener una sospecha clínica, ya sea con probabilidad intermedia o baja. En este caso, se puede pedir el dímero D. En el caso de que el dímero D sea negativo, como dice el maestro, se descarta totalmente el tromboembolismo pulmonar. Si es positivo, es donde se puede utilizar la angiotomografía. En el caso de que la sospecha clínica sea alta, usamos directamente la tomografía. Y si es un resultado negativo, pues hay que valorar, y la sospecha sigue siendo muy alta, pues hay que seguir valorando o valorar el uso de una angiografía.
O si es positiva la tomografía, pues ya se confirma el diagnóstico de tromboembolismo. Eso es lo que les mencionaba, o sea, probabilidad alta, a pesar de un angiotrack negativo, tengo que seguir sospechándolo porque tengo una probabilidad por prueba más alta. ¿Sí? Entonces, por eso se opta por el gol estándar ahí, que es la angiografía. Que claro que no lo haríamos, no lo vamos a hacer en todos los pacientes porque es un estudio invasivo. Y pues imagínate, pues, si a todos los que les sospechan TED, de todos los angios que hacemos, les hiciéramos angiografía, no sería correcto. Ok, para empezar con las modalidades de imagen, empezamos con la radiografía. En este caso, tenemos varios signos que nos pueden ayudar a sospechar un tromboembolismo pulmonar. El primero que vamos a ver es el signo de Westermarck. Este signo nos habla de una porción del campo pulmonar más radiolúcido a comparación con el resto del parénquima. En este caso, se debe a una alteración vascular, a una oligoemia de ya sea un segmento o varios segmentos pulmonares, y a la obstrucción vascular. Como vemos en esta radiografía, una placa de tórax, observamos en los campos pulmonares superior izquierdo y medio también, una porción más radiolúcida comparándolo con el lado contralateral. Eso es una oligoemia, por así decirlo, y se conoce como el signo de Westermarck. Eso imagínenselo como un patrón en mosaico, en donde en realidad la zona más hipodensa o de menor atenuación es la patológica. Y el patrón en mosaico puede ser por dos causas, puede ser porque hay una alteración en la vía aérea o puede ser porque hay una obstrucción en la vasculatura. En este caso, acuérdense que el pulmón tiene un mecanismo de defensa para evitar el intercambio gaseoso en zonas que se encuentren hipoperfundidas o que se encuentren hipoventiladas. Entonces, si el paciente tiene un émbolo pulmonar, todo el árbol arterial distal a ese punto se va a contraer porque no quiere el pulmón que se lleve intercambio gaseoso ahí. Al contraerse y disminuir el calibre de los vasos, entonces yo lo veo momentáneamente, lo voy a ver más hipodenso que el resto del parénquima. Que lo señalo ahí, toda esa zona se ve más hipodensa que el resto del parénquima. Y es la patológica. La normal es la otra que estamos viendo un poquito con mayor densidad. ¿Bueno? Eso también lo podemos ver en la tomografía. Si lo podemos ver en la radiografía, obviamente lo podemos ver en la tomografía. Va a haber una zona en la que se va a ver más hipodensa que el resto del parénquima, es la zona de oligoemia, que va a corresponder también con la zona de hipoperfusión, que vamos a ver más adelante en la tomografía. De hecho, aquí llega la relación. Hay un efecto que se llama efecto de Euler, que es en la vasculatura pulmonar hay una vasoconstricción cuando hay una disminución de la perfusión sanguínea, comparado con todo el resto del cuerpo, que hay lo contrario, hay una vasodilatación. En este caso pasa lo contrario y ocurre esta oligoemia. Tenemos ahora el signo de Fleischner. Aquí quiero hacer primero una mención. Hay signo de Fleischner y hay líneas de Fleischner. Primero, el signo de Fleischner nos habla de una prominencia de la arteria pulmonar central. En este caso, aquí observamos en la placa de tórax, en la rama inferior de la arteria pulmonar derecha, observamos que es de un calibre mayor y comparado con el lado contralateral, bueno, se ve un poco menos, pero esto puede ser causado tanto como un trombo pulmonar prominente a ese nivel o como en una hipertensión pulmonar. También hay que tenerlo en cuenta. Ok. Y el caso de las líneas de Fleischner, aquí son un aumento de densidad por unas atelectasias subsegmentarias. En este caso se ven como todas las atelectasias que conocemos, como opacidades en el campo pulmonar, y causan signos indirectos como amidiafragma elevado, como disminución del volumen de un lóbulo o un segmento. Como en esta radiografía observamos estas radiopacidades lineales paralelas a los diafragmas, a este nivel del lado derecho, aquí otra, y del lado izquierdo observamos en la silueta cardíaca otra. Eso también se puede ver en casos que hay un infarto pulmonar y que haya una resolución, se ve en este signo de las líneas de Fleischner. Otro signo se conoce como el signo de Hampton o signo de la joroba de Hampton. Esto ocurre en el caso de infartos pulmonares. Tened en cuenta que el infarto como tal, que ese signo se va a ver en menos del 10% de los casos, y se van a observar como radiopacidades con una forma de cuña, solo que la base se encuentra a la periferia y el vértice hacia el centro. En este caso, observamos que también el vértice
se va a ver redondeado, no nada más agudo. Como observamos aquí en la radiografía, a nivel del campo pulmonar izquierdo, en la zona basal, observamos una zona radioopaca que se vería con una base en la periferia y un vértice apuntando hacia el hilo pulmonar. ¿Ok? Normalmente son en los lóbulos inferiores lo que más normalmente se describe, y puede estar tanto en los casos inmediatos como hasta 2 o 3 días después de que se forme el infarto pulmonar. Siguiendo con otra modalidad de imagen, la más importante y la que vamos a tener más enfoque el día de hoy es el protocolo, es la angiotomografía. En este caso quiero hablar un poco del protocolo. Hay que saber que para hacer una angiotomografía se debe inyectar material de contraste a una velocidad de 3 a 4 mililitros por segundo, y viendo la imagen, el técnico va a saber que a los 10 segundos de que pasa el contraste por las arterias pulmonares hay que tomar la imagen. En este caso, se hace una pausa de 5 segundos de apnea para pedir al paciente que no respire y que no nos haga un artefacto de movimiento. Los detectores tienen que estar a 1.25 milímetros. Debe de cubrir todo el tórax, que más o menos es de 20 a 25 centímetros, ya dependiendo del tamaño de la persona. Las reconstrucciones de los cortes deben de estar a cortes finos, de preferencia a .625 milímetros. Y el kilovoltaje, lo convencional es 120 kilovolts a 200 miliamperes. La rotación debe ser a 0.5 segundos. En esta imagen observamos una reconstrucción coronal de una angiotomografía en ventana mediastinal, donde observamos a nivel de las arterias pulmonares derechas un trombo que se encuentra obstruyendo toda la luz con un defecto de llenado. Observamos aquí superiormente que se encuentra pasando el contraste, inferiormente este defecto de llenado, confirmando el diagnóstico de un tromboembolismo. Tenemos signos directos para hablar de un tromboembolismo. Primero, la visualización directa del coágulo, pues ya estamos seguros que estamos hablando de un trombo a nivel de las arterias pulmonares. Aquí, permítanme, quiero mostrarles este video. Ok, no, es que no puedo regresarle. Me parece que... no, necesito moverlo aquí, ok. Bueno. ¿Ese track es de nosotros o No. Ok. Y algo bien importante, la tomografía. Siempre que valoremos cualquier tomografía, es la ventana adecuada para valorar la también. En este caso, esta ventana no es la adecuada. Y en este caso, la ventana que estamos utilizando es la de tejido blando normal, y por eso el contraste es súper hiperdenso. Si nosotros utilizamos esta ventana siempre, nos vamos a perder trombos pequeñitos. Tenemos que hacer una adecuada ventana para que el contraste se vea un poquito más tenue, casi como se está viendo ahorita en este momento la aorta, para poder detectar esos trombos de manera adecuada, porque si no, la gran cantidad de contraste y estructuras vasculares adyacentes me van a ocultar ese trombo. Ahorita al final de la clase vamos a desconectar el YouTube y me voy a conectar ahí arriba para ponerles un caso, porque quiero que vean y que sepan cómo hacerlo cuando estén acá, cuando estén en un paciente de urgencia, cómo lo van a abordar y todas las secuencias que vamos a ver de energía dual, que es una herramienta que ya contamos nosotros y que nos va a ayudar mucho en aumentar nuestra sensibilidad para detectar los temas. ¿Ok? Gracias, maestro. En este caso observamos a nivel de las arterias pulmonares izquierdas un defecto de llenado en forma convexa que ocluyen totalmente esa porción de la arteria, diagnosticando un trombolismo pulmonar. Y me parece que más adelante se puede observar. Okay. Aquí quiero que observen también el corazón, cómo se encuentra respetado al ventrículo derecho. Es algo importante que vamos a ver más adelante, que se encuentra en una relación más o menos de 1 a 1 con el ventrículo izquierdo. Ok. Otro signo directo es el defecto parcial
de la luz pulmonar. En este caso, se va a ver con un defecto, se va a ver el contraste en la periferia de la luz de la arteria pulmonar. En este caso se puede observar más que nada en los tromboembolismos crónicos, en donde el coágulo se encuentra retrayendo y permite el paso de la luz. O en un tromboembolismo agudo también puede pasar. En este caso ocurre un signo que conoce como el signo de las vías del tren. Lo que representa es el trombo más hipodenso y el paso del material de contraste en la periferia hace la apariencia de dos vías del tren. Otro signo lo conocemos como el signo de la luz hiperdensa. En este caso ocurre lo mismo como a nivel del cerebro conocemos el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, en donde observamos el trombo en una fase, tiene que ser simple para poder verlo más hiperdenso comparado con el resto de los tejidos blandos. Aquí les pongo dos imágenes representativas del mismo paciente en el mismo nivel, en donde la tomografía simple observamos a nivel de las arterias pulmonares derechas una porción más hiperdensa comparado con el resto. Y en la angiotomografía se puede observar en ese mismo nivel, ahora sí, sin duda, el trombo como defecto de llenado, ya cuando aplicamos material de contraste. Tenemos también otros signos indirectos, entre ellos podemos ver áreas de vidrio espulido, atelectasias, infartos, o el signo del cubo de hielo derretido, ahorita hablaremos un poco de él. Y en este caso, quiero que vean a este paciente, lo saqué de un caso. Vemos que a nivel del escáner, del scan, okay, vemos una radiopacidad en la base pulmonar izquierda. Entonces, desde este nivel podemos ver que en el SCOUT se observa ya nos llama la atención a ese nivel. Mientras que ya realizamos la tomografía, en ese nivel, en una ventana pulmonar, observamos una porción en forma de cuña con un aumento de la densidad, y en el centro vemos también una cavitación. Ahí ya estamos hablando de un infarto pulmonar. Y este mismo, con una reconstrucción coronal, observamos a ese nivel el defecto de llenado de una de las arterias segmentarias que provoca ese infarto distalmente. De los signos indirectos, también los infartos pulmonares, lo que provocan al paso del tiempo en una resolución parcial, se le conoce como el signo del hielo derretido. En este caso, es la evolución de ese infarto pulmonar. Como vemos en las dos imágenes, la primera es una radiografía, una placa de tórax, en donde vemos en la periferia unos aumentos de la opacidad. En un paciente que ya tuvo tromboembolismo pulmonar, pues nos habla de infartos. Aquí en la periferia, un poco en forma de cuña, un poco redondeados también, y cuando se le realiza 2 días después esta tomografía en corte axial, en ventana pulmonar, observamos en la periferia que esos infartos se van resolviendo, y hay que saber que va disminuyendo de la periferia al centro, dándole una apariencia como si el hielo se estuviera derritiendo. Eso se llama el signo del hielo derretido. Otro que podemos ver es un patrón en mosaico. En este caso, este paciente tiene la reconstrucción coronal y en la reconstrucción sagital, donde vemos de varias porciones que se encuentran hipodensas. Aquí el parénquima normal es el que capta contraste y lo vemos más hiperdenso. La porción ya hipodensa es donde hay menos perfusión sanguínea, y donde lo vemos en varias porciones o en varios segmentos pulmonares, alternándolo con parénquima sano y parénquima afectado, se le conoce como el patrón mosaico. Ese patrón también es visto en otras patologías. De hecho, me parece que este no es uno de tromboembolismo, pero se puede ver, por ejemplo, en proteinosis alveolar, algunos datos de neumonía y en otras etiologías. Ok. Hay que evaluar la gravedad de un tromboembolismo pulmonar. Para esto podemos clasificarlo a grandes rasgos en un tromboembolismo no masivo, submasivo y masivo. En el caso de que no tenga algunas inestabilidad hemodinámica, se le conoce como no masivo. Cuando presenta ya una disfunción ventricular derecha, le hablamos de uno submasivo, y cuando hay totalmente inestabilidad hemodinámica, cuando hay hipotensión propiamente, se le conoce como un tromboembolismo masivo. Hablando ya de la falla cardíaca derecha, tenemos que la dilatación del ventrículo derecho es lo que esperamos encontrar en un tromboembolismo. Tanto agudo, puede ser más que nada en los tromboembolismos crónicos.
Hay que saber que la relación de los ventrículos debe ser, del ventrículo derecho comparado con el izquierdo debe ser menor a 1, máximo de 1 a 1, pero el derecho siempre debe ser menor que el izquierdo. También observaríamos un agrandamiento del grosor del tabique interventricular, que me parece que debe ser unos 4, ¿perdón? Disminución. Ok. Una disminución, perdón. Y de ese tabique también observamos un arqueamiento, en donde se va a desplazar hacia el lado izquierdo, hacia el ventrículo izquierdo, hablando de una dilatación del ventrículo derecho. Otro dato que podemos encontrar en una falla cardíaca derecha es aumento del reflujo sanguíneo, va a pasar a las cámaras hacia la aurícula derecha, y luego la vena cava inferior y subsecuentemente hacia las venas hepáticas. Por lo tanto, podemos encontrar un hígado congestivo con dilatación de las venas suprahepáticas, como observamos en estas dos imágenes, en corte axiales, a nivel de las cámaras cardíacas, a nivel de las venas suprahepáticas. Dilatación del ventrículo derecho con arqueamiento del tabique interventricular hacia la izquierda y de las venas la dilatación de estas mismas. Ahí parece que el tabique normalmente es convexo hacia el ventrículo derecho. O sea, por el simple hecho de estar recto, ya está indicando que hay un aumento de presión en la cavidad derecha. En este caso ya es algo extremo que está invertido hacia el otro lado. ¿Sí? O sea, normalmente debe haber una convexidad hacia el otro lado. Gracias. Otra modalidad que tenemos es el uso de la angiografía, que está normalmente o actualmente no es usada como el método inicial, pero se puede utilizar en casos cuando se va a realizar una trombectomía dirigida por catéter o la administración de trombólisis directa al coágulo. También podemos ser utilizadas para medición de las cámaras cardíacas derechas o la medición de la presión de las arterias pulmonares por el catéter de Saint-Gans que ya conocemos. En este caso, puede tener también algunos falsos negativos, hasta el 25% para algunos émbolos pequeños subsegmentarios. Aquí observamos una angiografía con un aumento en el campo pulmonar derecho, en donde se llevó a cabo un disparo de la arteria pulmonar derecha y observamos un defecto de llenado a nivel de la rama superior y de la rama inferior. Y aquí observamos como un defecto de llenado, como una radiolucidez. Otra modalidad que también puede ser utilizada, no muy utilizada, pero puede ser la resonancia magnética mediante angiografía por resonancia magnética. Y normalmente es técnicamente inadecuado ya también por varias razones que pueden ser inherentes a la resonancia magnética. Ya que pues, se usa más tiempo para tomar la adquisición de las imágenes, el paciente no puede realizar las apneas correctamente y por lo mismo pues es también técnicamente inadecuado. La sensibilidad puede llegar a un 70%, la especificidad cuando es adecuado puede llegar hasta un 99% de los casos, y se puede considerar en pacientes que tienen contraindicación de el uso de material de contraste o que no pueden ser llevados, o si no tenemos el uso de una angiotomografía, puede pasar. En esta resonancia magnética, técnica en T2, en una vista coronal, observamos que en las arterias pulmonares izquierdas, en la rama inferior, un defecto de llenado que vemos el trombo de hipointenso, comparándolo con el flujo de la sangre, que aquí lo vemos hiperintenso, y nos confirma en un contexto de un paciente con TEP, un tromboembolismo pulmonar. Hablando de tromboembolismo pulmonar crónico, tenemos que la resolución incompleta de los trombos puede llevar a cabo, puede mantenerse en la circulación pulmonar y se presenta en el 2 hasta el 18% de los casos de tromboembolismo pulmonar agudo pueden evolucionar a crónicos. En estos los pacientes desarrollan hipertensión pulmonar y ya cuando se desarrolla tromboembolismo pulmonar crónico puede llegar a una supervivencia de un 30% a los 5 años. Por eso su importancia clínica. Aquí depende del porcentaje de obstrucción que genera el trombo, lo que va a desarrollar la hipertensión pulmonar. Puede llegar a causar también disnea progresiva o intolerancia al ejercicio. El 3.8% de los pacientes desarrolla hipertensión pulmonar en episodio agudo y hasta el 10% de aquellos que tienen episodios recurrentes. En esta radiografía, una placa de tórax,
podemos observar que el corazón se encuentra aumentado de tamaño. Esto debido a que el tromboembolismo pulmonar crónico, como ya lo dijimos, puede causar una falla cardíaca derecha y eso, pues a lo largo, tener una baja supervivencia de los pacientes. También observamos algunas áreas que se ven más radiopacas, que pueden también ser relacionadas con la falta, el caso de algún infarto pulmonar. En este caso vamos a encontrar algunos signos de tromboembolismo pulmonar crónico. En el caso de la obstrucción de las arterias pulmonares, podemos encontrarlas que no se encuentran totalmente ocluidas. Podemos encontrar datos de hipertensión pulmonar, en donde vemos la dilatación de la tróncula pulmonar. Sabemos que es hasta 3 centímetros, 30 milímetros, lo que debe medir de mayor de calibre, o poder encontrar arterias bronquiales dilatadas o serpiginosas. Y los signos del parénquima, podemos encontrar patrones en mosaico, como lo vimos anteriormente, o poder ver opacidades laminares o atelectasias, y también opacidades en cuña. En el caso de algunos casos podemos encontrar también bronquiectasias. En esta angiotomografía, en una corte más o menos oblicuo, observamos a nivel de las arterias segmentarias ya pulmonares izquierdas, un defecto de llenado a este nivel, en donde también podemos observar que el ventrículo derecho se encuentra también aumentado. De hecho, es un video. Bueno. Lo voy a ir corriendo de lateral, me parece que de medial a lateral. Aquí, a este nivel observamos un defecto de llenado en una de las ramas inferiores de las arterias pulmonares izquierdas, un defecto parcial, porque si observamos un hilo de luz que pasa el contraste y se observa cómo pasa distalmente. Aquí también, para que vean que el ventrículo derecho en este caso no hay signos de compromiso del ventrículo derecho. El arqueamiento del tabique lo observamos que va hacia el ventrículo derecho. Entonces, al menos en este no hay involucro de falla cardíaca derecha. Muy bien. Para una comparación rápida de los tromboembolismos agudos y crónicos, les tengo esta tabla donde observamos que en el agudo observamos una obstrucción completa del diámetro de la arteria pulmonar. Va a aumentar, en un episodio agudo, va a aumentar el diámetro de la arteria pulmonar, y en el caso de obstrucción completa en un TEP crónico, va a haber una disminución del calibre lateral de las arterias pulmonares. En los agudos, el coágulo va a formar ángulos agudos, porque es convexo, va a estancarse en las arterias pulmonares, forma un ángulo agudo, mientras que en un crónico el trombo se va a reabsorber parcialmente y podemos obtener ángulos obtusos y un defecto parcial. En el agudo observamos la densidad del trombo de densidad de 33 unidades Hounsfield, más o menos 15, mientras que en el crónico, como en todos los trombos que vemos en el cuerpo, cuando son crónicos se eleva su densidad hasta en un 87 unidades Hounsfield. Hasta podemos encontrar calcificaciones en estos trombos. Otros tipos de embolismo, quería agregar estos también porque son importantes en ciertos contextos del paciente. En embolismo graso, primero, ocurre en pacientes que padecen de fracturas o que están llevados a cabo procedimientos ortopédicos prostéticos. En este caso, la disfunción pulmonar puede ser vista en el 75%, causando disnea e hipoxemia. En la tomografía, pues vamos a ver, como en todos los casos, un vidrio despulido, pero en este caso una distribución un poco más geográfica, más definida, o vidrio despulido con engrosamiento de los septos interlobulares, ya sería un crazy paving, o defectos de llenados en las arterias pulmonares, que en este caso es raro. Aquí vamos a encontrar que la grasa pues, es un poco más hipodensa que comparándolo con un coágulo. Este fue un caso de un paciente con una fractura de pelvis derecha. En esta radiografía anteroposterior de pelvis observamos el cuello femoral del lado derecho que se encuentra disminuido comparado con el izquierdo, que nos habla de una fractura y causando también un acortamiento de esa extremidad. Aquí, en este nivel es donde se puede llevar el origen de los émbolos grasos, los cuales viajan por la circulación sanguínea y causan lo mismo que un tromboembolismo que viene de las extremidades inferiores.
En el caso, otras entidades raras, de hecho, también esta es rara, el embolismo aéreo puede ser provocado en pacientes, debemos sospecharlo en pacientes que tengan uso de inyectores automáticos o que sean intervenidos o que sean con procedimientos intervencionistas. Aquí la clínica va a depender del volumen de ese émbolo aéreo. Si es un volumen pequeño, normalmente van a ser pacientes asintomáticos. Si son volúmenes moderados, ahí vamos a poder tener cefalea, dolor torácico o hasta tos. Y si ya es un volumen grande del émbolo, podemos tener el bloqueo de aire, hipotensión y convulsiones. Entonces ahí ya sería más grave el asunto. Tenemos que esta imagen, tenemos dos imágenes, una en reconstrucción sagital y otra en corte axial, en donde observamos en el tronco de la pulmonar una porción, si lo alcanzan a ver, más hipodensa de densidad de aire a nivel del tronco de la pulmonar. Aquí también este paciente, de hecho, es un hombre de 20 años que tuvo un accidente automovilístico, en donde también se observa en la aorta esta, digamos, una expansión o una dilatación, perdón, de la aorta en forma sacular. Aquí esta, como no está relacionada a un hematoma, se le puede considerar como un divertículo del ducto. En esta corte axial también observamos esa imagen pequeña hipodensa, que como el aire va a ser no dependiente de la gravedad, se va a ir hacia las zonas anteriores a donde la posición del paciente esté. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora para hablar específicamente del ataque de energía dual, hay que saber que este es un método de imagen que nos permite hacer reformateos específicos para poder visualizar, en este caso, la perfusión del parénquima pulmonar. Podemos tener secuencias como esta, el mapa de yodo, el cual nos habla o nos puede, digamos, nada más mostrar el yodo que nosotros le indicamos al aparato, que es la densidad del yodo, así solamente mostrar el yodo que se encuentra en los pulmones. Para esto observamos el parénquima pulmonar en las áreas que se ven más hiperdensas, en este caso se ve con perfusión adecuada. Esto nos permite pues valorar si hay un infarto pulmonar en esas zonas. Muy bien. Esta es otra imagen ya con la fusión de un mapa de yodo combinándolo con una técnica convencional, que digamos para poder valorar la anatomía vamos a utilizar una ventana mediastinal para poder observar el resto de los tejidos. En este caso, en las imágenes de mapa de yodo podemos observar los defectos de perfusión más claramente como en forma de cuña. Podemos observarlo hasta más de un 70% de los casos, es lo que describe el artículo que investigué. Y hay otras causas, hay que tener en cuenta que pueden causar también defectos de perfusión, como infiltraciones segmentarias o ileares de tumores que comprimen las arterias centrales. Ahorita también vamos a hablar de otras causas que pueden provocar esos defectos de llenado. Aquí les tengo este caso de un paciente que se realizó una tomografía con energía espectral, energía dual, donde vemos normal esta parénquima pulmonar. Observamos toda la perfusión de los campos pulmonares en adecuada perfusión. Y otro paciente que en este caso, aquí observamos un defecto de llenado en forma de cuña, se puede observar claramente, con el base apuntándose a la periferia y al centro el vértice. Hay patrones que se pueden observar en forma de cuña o también patrones que pueden ser en forma circunscrita. En este caso observamos que en las bases, en los segmentos posteriores, hay un defecto de perfusión ya más marcado posteriormente. O también podemos encontrar defectos en forma de parche, y estos se ven de forma difusa, defectos de perfusión. Hay que tener en cuenta que las formas circunscritas podemos encontrarlos en casos de hipoestasia, y los defectos en parche se pueden observar más que nada en pacientes con enfisema. Este es un caso de una paciente de 28 años, se le realizó una tomografía por energía espectral y 2 días después se realizó el estudio de control. En la primera observamos defectos de llenados difusos en ambos campos pulmonares, más marcados del lado izquierdo. 2 días después se realiza el mismo estudio, en donde se puede observar
De hecho, a este nivel observamos el defecto de llenado de las arterias pulmonares, hablándonos de ya el tromboembolismo pulmonar y el defecto de perfusión que provoca. Y posteriormente, 2 días después, se ve la resolución parcial de estos defectos de perfusión. Otro hombre de 59 años, en donde observamos también a nivel de las arterias pulmonares de ambos lados, observamos defectos de perfusión compatibles con tromboembolismo pulmonar, del lado izquierdo más prominente que el lado derecho. Y en el mapa de yodo, con esta técnica de fusión, observamos el defecto de perfusión muy marcado del lado izquierdo y parcial del lado derecho. Tener en cuenta que pacientes que tienen alguna falla cardíaca derecha son más propensos a una baja supervivencia. Entonces hay que valorar esos casos en pacientes que tengan dilatación de los ventrículos. Primero, este paciente tenemos que se le realizó una angiotomografía por sospecha de tromboembolismo en un corte a nivel de la tronco pulmonar y otro a nivel de los ventrículos. El primero se observa aquí en ambas arterias pulmonares defecto de llenado parcial en ambos lados, del lado derecho, del lado izquierdo más marcado que el lado derecho, y en los cortes de las cámaras cardíacas observamos esa dilatación de los ventrículos derecho comparado con el izquierdo. De hecho, la relación de este fue de 1.56, que es más de lo que habíamos hablado, que sería de 1. Y al realizar la fusión de mapa de yodo con técnica convencional, observamos que este paciente también se observa el trombo como defecto de llenado de las arterias pulmonares, y en los campos pulmonares esos defectos de perfusión más marcado del lado derecho que del izquierdo, y en una reconstrucción coronal también observamos mejor esos defectos de perfusión. En este paciente, como no tiene fue llevado a cabo la trombectomía, fue dado de alta 5 días después de la tomografía computada. En este paciente, es otro paciente de mujer de 39 años, que también se realizó una tomografía, un angiotac, en donde observamos el defecto de perfusión de la arteria pulmonar derecha, y al nivel de los ventrículos se observa una relación del diámetro menor de 0.77, entonces no es una falla cardíaca. En los campos pulmonares, en los tanques de fusión, observamos el defecto de perfusión del lado derecho más marcado que del izquierdo. En una reconstrucción coronal también observamos tanto el trombo como los defectos de perfusión en la periferia de los campos pulmonares, y este paciente fue dado también de alta sin alguna recurrencia. Bien. Perdón, en este caso un error. En este paciente que vimos al principio con la falla cardíaca derecha, este paciente falleció después de 5 días de realizar la tomografía. Eso fue debido a la falla cardíaca derecha, aumenta bastante el riesgo de mortalidad en ese paciente. Y el otro paciente que tiene una falla cardíaca menor. Es que ya hay un poquito de tiempo, me voy a conectar arriba. Ok, ya voy a terminar, de hecho. Entonces, si quieres seguir hablando ahorita, me conecto arriba. Y luego conectando. Ok, Víctor. Muy bien. Y ya por último, quería compartirles otros casos en donde podemos observar defectos de perfusión para también tenerlo en cuenta. En el caso de pacientes que tengan atelectasias, en el tag de energía dual, en el mapa de yodo se va a observar también defectos de perfusión. En este caso, en los segmentos posteriores, observamos esos defectos de perfusión, y en el estudio convencional se observan esas hiperdensidades posteriores. Pacientes que tienen tumoraciones como el carcinoma de células escamosas, este paciente de 72 años tenía a nivel de la base pulmonar izquierda esa masa que realzaba el contraste, pero al momento del mapa de yodo, no va a causar un defecto de perfusión a ese nivel. Pacientes que tienen enfisema, como ya hablamos, también van a tener un patrón parchado de defecto de perfusión. Aquí en la imagen convencional observamos esas imágenes con menos perfusión sanguínea, y en el tag de energía dual también observamos esos mismos defectos, pero con mayor claridad. Este otro paciente también tiene enfisema y aparte inflamación de las vías aéreas. En este caso observamos los defectos de perfusión parchados,
Y del lado derecho observamos un atrapamiento aéreo como una hipodensidad de densidad de aire. Este también va a tener un defecto de perfusión en el mapa de yodo. Pacientes con neumonitis por hipersensibilidad crónica pueden también tener defectos de perfusión. En este caso, una mujer de 41 años que observamos en campos pulmonares hiperdensidades en forma de vidrio despulido, que al momento de realizar la fusión de tomografía con mapa de yodo, observamos esos defectos también de perfusión en las mismas zonas que observamos esas hiperdensidades en vidrio despulido. Mario, Sí, dime. Mario, ¿me escucha? Sí, doctor. ¿Cuál era? Si quieren, aquí lo dejamos esa parte, Mario, porque no quiero quitar más tiempo de trabajo después. Entonces, aquí lo dejamos y déjame compartir ya yo. Nada más, dejen por favor de compartir en YouTube. Ya tuve la grabación, doctor.